Estamos de vuelta, seguimos con más invitados. Marisol Peñafé nos acompaña, asambleísta por la provincia de Imbabura y militante de País. Y precisamente lo que el oficialismo denomina Revolución Ciudadana cumple 10 años. Claro, en una etapa un poco diferente en tiempo electoral, con la expectativa de saber si continúa este proceso o no dentro del tema, insisto, totalmente electoral. Sin embargo, ¿cómo analizan los militantes del partido estos 10 años y el actual momento histórico que vive lo que se denomina Revolución Ciudadana? Muy buenos días, Fabricio, gracias por la oportunidad. En efecto, vivimos 10 años de una década ganada. Cuando llegamos al ejercicio de funciones, tanto en el gobierno central como en la legislatura, iniciamos con una asamblea constituyente, recibimos un Estado descompuesto, un Estado absorbido por la partidocracia, una inestabilidad política, un principio de ingobernabilidad que regía en el país, ese Estado social de derechos totalmente deslegitimado, además consagrado una constitución que permitió inclusive el salvataje bancario y que hizo que más de 3 millones de ecuatorianos sean expulsados del país. Eso fue lo que recibimos como Estado, un Estado en que lo público nunca sirvió, lo que había era que privatizar. Nosotros primero recuperamos esa institucionalidad a través de la construcción de una normativa jurídica llamada Constitución de la República. Hemos desarrollado un andamiaje jurídico con alrededor de 200 leyes que nos permiten primero cambiar el modelo económico, un modelo basado en la atención en el ser humano, principios de redistribución de la riqueza, eliminar las brechas de desigualdad, disminuir la pobreza en la región, en Latinoamérica. CEPAL y organismos que analizan las economías de los estados nos dicen que el Ecuador, la inversión que ha realizado en el área social ha permitido disminuir esas brechas. Inversión en salud, educación, en vivienda, prioridad en primera infancia, derechos de personas con discapacidad, ha sido el legado de estos 10 años de transformación. Cuando vivimos una crisis económica, a nivel mundial, el tema de la geopolítica, en el Ecuador no topamos fondo. Tomar adecuadamente medidas de política fiscal, tributaria, redistributiva y con equidad han sido eficientes para garantizar que pese a esa crisis económica que vive el mundo, el Ecuador no haya sentido esa crisis con esa profundidad y sobre todo hemos tomado decisiones adecuadas que nos permitan garantizar los derechos de las mayorías y no afectar sus derechos. Se exponía, sin embargo, según varios analistas, que la visión de la Revolución Ciudadana era, en esta instancia, luego de 10 años, luego de una década, tener un país que no sea tan dependiente del petróleo, porque si hablamos de una crisis mundial que afectó económicamente al país, resulta que la afectación directa, fuerte que tuvimos fue por la caída de los precios del petróleo. Cuando teníamos un petróleo con buen precio, todo era felicidad y bonanza, pero cuando ya tuvimos este problema, se desnudó que lamentablemente, a pesar de toda la visión, los cambios, las estructuras, terminamos y seguimos siendo un país demasiado dependiente del petróleo cuando se suponía que en 10 años íbamos a cambiar matriz productiva, íbamos a tener otro tipo de entradas, el petróleo iba a ser una referencia nada más del presupuesto y no el gran benefactor del presupuesto. Quizás esa es la deuda, quizás eso es lo que faltó a la revolución, consolidar este real cambio para no ser tan dependientes de un recurso tan inestable dentro de la geopolítica. Fabricio y conciudadanos, la proforma presupuestaria que aprobamos el periodo anterior fue basada en un precio del petróleo que fue disminuyendo. Sin embargo, de aquello, los ingresos permanentes han logrado resolver los problemas de la asignación de recursos a todos los gobiernos autónomos descentralizados, así como la inversión en el gasto público del gobierno central. Es decir, por primera vez en la historia, una política adecuada que permite que los ingresos permanentes subvencionen esos gastos. No estamos dependiendo del petróleo, no hemos tomado decisiones como lo han hecho todos los gobiernos al inicio de año. Son producto tributario. Hemos sido eficientes en el cobro. En el cobro de los tributos, no se es decir, una propuesta de campaña que tuvo el presidente Correa en el año 2006. El presidente Correa ofreció reducir el IVA del 12 al 10%.
y terminamos estos 10 años con un IVA del 14%, claro, por el tema del terremoto, por el tema solidario, pero nunca se llegó al 10 como había sido la promesa de campaña. A ver, pero hay que recordar que en el tema tributario no hemos creado más impuestos, lo que hemos sido es eficientes, hemos logrado determinar aquellos mecanismos por los cuales se evaden los impuestos y el principio del que más tiene, más pague, ha resultado efectivo bajo una ley de equidad tributaria que permite cumplir ese objetivo. Eso ha determinado que haya mayor recaudación para reinversión y redistribución social. Sobre el tema del impuesto, jamás hubiéramos tomado una decisión como la que tuvimos que tomar para resolver un problema estructural como es la afectación del terremoto sufrido el año pasado. Eso nos ha permitido dar respuesta, y lo dicen los organismos internacionales que están interviniendo en la zona afectada, y nos dicen que el Estado ecuatoriano es el que ha dado respuesta institucional y estructural para resolver este problema. ¿Qué hacían los gobiernos, Fabricio, cuando iniciaba un año o cuando llegaban al poder? Lo primero que hacían era tomar medidas que atentaban los derechos de las grandes mayorías. ¿Recuerda usted cuando llegó al gobierno desde los periodos de 1987, gobierno de León Febres Cordero y siguientes? Todos tomaron medidas que afectaban a las grandes mayorías. Subida de combustibles, subida de los precios de las tarifas eléctricas, eso permitía que se aumente el precio de la canasta básica, encarecían los productos. Nosotros en 10 años nunca hemos tomado una de esas decisiones. Hemos administrado el Estado de forma eficiente. Hemos administrado el Estado con una política fiscal soberana, garantista, que nos permita precisamente llegar con la inversión, sobre todo social, a los grandes sectores. Eso ha significado disminuir de la pobreza, disminuir 6 puntos en porcentaje, y en la media a nivel de Latinoamérica la disminución ha sido del 2.5%. Pero sin embargo también se percibe que no se pudo evitar esta necesidad de endeudarse, lo que denota que no hubo las posibilidades de que desde políticas, desde estructuras, se busquen nuevos ingresos para evitar que hoy estemos endeudados en los últimos tiempos casi 7.000 millones de dólares de deuda con el gobierno de China, poniendo bonos solidarios. Recién acaba de salir otros 1.000 millones de dólares en ese contexto. Eso también de alguna manera no hay una lectura de que realmente faltó una visión económica a futuro que consolide y evite esto que antes pasaba con otros gobiernos. Otros gobiernos también ponían bonos solidarios o se endeudaban, claro, con el Club de París, recuerdan una época, o con el Frente Monetario Internacional o con el Banco Mundial. Hoy no nos endeudamos con ellos, pero nos endeudamos con otros países. Bueno, primero la Constitución de la República establece los mecanismos y procedimientos en los cuales el gobierno se endeuda y establece los montos hasta cuándo puede endeudarse. Estamos dentro de los parámetros establecidos. Ahora, ¿qué hemos hecho dentro de la política de endeudamiento? Primero, una política soberana, es decir, con condiciones. Reinversión en el Estado ecuatoriano, implementación para esta inversión de contratación de quienes habitamos en el territorio ecuatoriano, pero además también con condiciones. Esto nos permite tener una política de endeudamiento soberana. Ahora bien, usted ha señalado, han recurrido a recetas, pero las recetas de los fondos del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que era el mayor prestante y que significó una deuda que era impagable e ilegítima, y que este gobierno apenas llegó al ejercicio del poder, lo que hizo es declarar de ilegítima e impagable esa deuda, y por lo tanto digo, ¿qué es lo que se requerían? Primero, tomar medidas al interior de las políticas económicas. Ellos eran los que decidían en el Banco Central para que ese endeudamiento se dé. En el caso en el cual el Estado ecuatoriano en la década ganada ha tomado esas decisiones, lo ha hecho de forma soberana, sin endosar el futuro de los ecuatorianos a los
gobiernos venideros, por lo tanto lo hemos hecho de forma adecuada. Y tampoco, Fabricio, contábamos con una crisis del neoliberalismo y del capitalismo a nivel mundial. Miremos lo que sucede solo con la correlación que tenemos en cuanto a geopolítica con nuestros países vecinos. Cae el precio del petróleo, se devalúan dos monedas. Ahora mismo Colombia, yo en este mismo set le dije, Fabricio, la economía colombiana no podrá sostener ese nivel que lleva en cuanto a políticas económicas. Acaba de incrementar el precio del el IVA al 19%, por ejemplo, al 19%. Por lo tanto, creo que las decisiones que hemos tomado han sido las adecuadas, pensando en el beneficio de las grandes mayorías, pensando en que este principio de equidad tributaria, es decir, que todos tenemos que aportar, pero en la medida de lo que tenemos, y el que más tiene, más aporta, y eso se distribuye y está visible. Cuando usted me dice el cambio de la matriz productiva, es parte de todo un proyecto y un andamiaje que durante 10 años lo hemos ido implementando, primero con una reforma constitucional, pagando la deuda social. Cuando miramos que hemos construido más de 40 subcentros de salud, el Seguro Social sigue construyendo centros de atención en los sectores campesinos, cuando miramos construcción de escuelas del milenio, cuando por primera vez en la historia tenemos hospitales acreditados con calidad y con calidez, con servicio, cuando hemos incrementado servidores públicos para la mejor atención, porque no nos sobran maestros, no nos sobran médicos, no nos sobran policías. Por lo tanto, decimos que hemos pagado esa deuda social. Sin embargo, nuestro gran reto es darle continuidad a lo que hemos avanzado en esta década ganada, que ha significado, por ejemplo, lo que no se ve, cómo hemos recuperado más de 500,000 de niños que estaban en los basurales. Ahora, ¿dónde están esos niños? En las escuelas, teniendo mayor futuro. Cuando miramos una inversión de más de 13 millones de dólares para el tema de implementación de este programa de inmunizaciones, que significa de que un niño, desde que esté en el vientre de la madre, su salud esté garantizada. En el país, solo por decirle, en Latinoamérica existen la implementación de 21 vacunas. En el Ecuador hemos implementado 20 de las 21 vacunas, estamos en procedimiento de acreditación de la última, y eso significa inversión, pero inversión social. Esto es invertir en el ser humano. Por eso es importante recordar cada año lo que ha significado este cambio estructural. Le vamos a apostar a radicalizar nuestro proyecto de revolución ciudadana, implementando este principio de cambio de matriz productivo, pagando esta deuda que tenemos con el sector agrario. Ya hemos aprobado la ley de recursos hídricos, hemos aprobado la ley de aguas. Ayer debatimos el tema de la ley de economía popular y solidaria, que puesta en marcha desde el 2005 a 5 años de su aprobación, miramos que habían unos cambios que se necesitaban y se requerían hacer desde las experiencias de estos sectores, y por lo tanto darle continuidad es la posibilidad de no retroceder al pasado, de mirar, por ejemplo, cuando cada año que se iniciaba el año escolar, los maestros reclamaban pago de salarios, constantemente paro de médicos porque no se les pagaba sus sueldos. Cuando mirábamos, por ejemplo, en la historia de nuestro país, cuál era la situación de las personas con discapacidad, y proyectos emblemáticos que han significado la dignificación del ser humano son nuestro mayor orgullo. Por lo tanto, encontramos un país en crisis, y ahora estamos en un país con transformación, con esperanza y con futuro, y es importante darle continuidad. Por eso les invitamos con alegría a seguir recordando lo que ha significado estos 10 años de transformación. El domingo estaremos en Guayaquil con la militancia que le agradecerá a ese gran líder e ideólogo de nuestra revolución ciudadana, el presidente Rafael Correa, pero que estamos ciertos y seguros dará la posta y seguirá este legado al compañero Lenín Moreno, porque hemos recorrido las calles y la ciudadanía nos sigue apoyando como proyecto ideológico político. Sin duda, el combate a la corrupción será nuestra gran lucha, y lo hemos hecho desde nuestras propias esferas y de nuestra propia organización. La Revolución Ciudadana, esos 10 años, el tema de la corrupción. Finalizamos el espacio de entrevista. Le agradecemos a Marisol Peña Fiel por su presencia. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más aquí en Canal Noticias.